llama Conozcamos al Hijo de Dios. Sinceramente se lo vuelvo a repetir, me ha bendecido mi vida, porque el estudio bíblico hay que irlo desmenuzando, curioseando, sacando detallitos, y de veras hay una riqueza, ¿no? Conozcamos al Hijo de Dios. En la entrega anterior me acuerdo que hablamos acerca de que conozcamos al Hijo de Dios. Bueno, antes de qué, de su arresto, antes de la captura. Y en ese de antes de su arresto o de la captura del Señor, vimos algunas cosas que así las vamos a resumir rapidito. Dijimos en la entrega anterior, conozcamos al Hijo de Dios antes de su arresto. ¿Qué pasó antes de su arresto? 1. Fíjense que 3 veces oró Jesús en el huerto de Getsemaní. 3 veces. Entonces dijimos en esa ocasión que esa oración fue determinante. La oración de Cristo. Dijimos que David oró 3 veces. Y claro, también dijimos que Daniel oró 3 veces. Y aún Pedro se sabe que oraba 3 veces. Pero también hablamos acerca de ¿y qué de los discípulos de su confianza? ¿Quiénes eran los discípulos de la confianza del círculo íntimo? Pedro, Jacobo y Juan. Desafortunadamente, que eran sus más allegados, no estuvieron con él. Duele. Como que usted tenga una persona que es la más allegada, puede ser su hijo, su hija, su padre, su madre o un amigo. Y cuando usted más lo necesitó, no está presente. Duele, ¿verdad que sí? Entonces vimos eso, ¿no? Así es, ¿no? Se durmieron. Además de eso también vimos que la pregunta para nosotros ya. Dijimos, estamos preparados para la hora final, porque Jesús habló ya de la hora final ahí. Ya es. Y la interrogante fue fuerte, ¿no? Bueno, nos quedamos pensativos si de veras estamos listos o no estamos listos. Ya sea para morirnos o ya sea para irnos, si es que Cristo viene. Ayer me llamó alguien y me dijo, mire, quisiera que orara por X persona. Y me siento de veras con un deseo profundo que Dios me escuche. Se trata de una mujer, diríamos mejor dicho, de una hermana en Cristo que no se congrega aquí en la iglesia, pero al fin y al cabo es parte del cuerpo de Cristo. Es una pobre hermana que le fue mal en su matrimonio. Oiga, le fue muy mal en su matrimonio. Ella se casó enamorada de un fulano, porque yo tuve que indagar un poco. Y resulta que el muchacho, cuando ella se casó con él en la iglesia, se miraba bien. Ya tenía creo que sus 3 años de estar perseverando. Pero antes, en la vida, digamos, no cristiana, él era un mundano tirado a la calle y un gran vicioso, alcohólico. Se casó. ¿Quién no se casa enamorado, enamorada, emocionado, emocionada? Todos nos casamos así, ¿no? Pero a ella le fue mal. No pasaron ni 2 años cuando ese esposo comenzó de nuevo ¿a qué? A licor, a tomar. Y se fue empeorando hasta que llegó a la calle, a la cuneta. Y al darle mala vida, oiga esto, al darle mala vida. ¿Por qué es el problema, hermanos?
Algunas veces criticamos que las leyes son muy drásticas contra el hombre y que, sí, pero es que hay veces que el hombre se pasa de la raya, hombre. Y la mujer tiene que de alguna manera protegerse. Entonces, ¿qué pasó? Donde ella no soportó porque era un borracho y impertinente que llegaba a molestarla y a golpearla y bueno, ¿qué tuvo que hacer ella? ¿Seguir aguantando? No. Lo dejó, se separó y con sus 3 hijitos, mire, ve, buscó dónde irse. Oiga, qué duro, sin hogar, sin casa y con 3 hijos ya para entrar a la adolescencia. Lamentablemente, como una mujer joven y todo eso, lo que yo siempre he dicho, no todas las mujeres, pero algunas dicen, bueno, me fue mal. Pero siempre hay un fulano que sale por ahí y esa mujer dice, tal vez este me valora, tal vez este me ama, tal vez este me da mi lugar. Y así fue como se acompañó con otro. El problema es que ese otro le salió peor. Porque ese otro no es borracho, pero es un malcriado, es un caballo, es una bestia, porque la insulta. Oiga, la insulta. Yo no perdono a un hombre que le diga a una mujer que es una perra. Eso es lo más bajo, ¿no? No, hombre, no se vale. Y resulta que esta mujer sufriendo se enferma. Se enferma tanto de los riñones que ha caído en una situación muy peligrosa. Hoy comprende por qué me llamaron, pastor. ¿Usted se acuerda de la hermana fulana? Casi no. Era una joven. Bueno, sí, pero ¿qué pasa? Que ore. Yo solo me vino una palabra al corazón. Misericordia. No hay otra. Misericordia. ¿Sabe qué es la misericordia? Es la compasión de Dios. Es cuando Dios mira a un hijo suyo, una hija suya, que está en una condición que no puede salir. El ejemplo no es bueno, pero se lo voy a poner para que tenga la idea. Ponga un barril y echa dentro allí un animalito, un gatito, un animalito. Hay gente que lo hace por divertirse, aunque fuera una ratita. Ese animalito no puede salir, ¿está qué? Cautivo, encerrado, vuelta y vuelta y vuelta. Y si no lo sacan 3 días, 5 días, 10 días, ¿qué pasa? Se muere. Si nadie lo saca, se muere. Hoy compréndame la ilustración, el ser humano, el hombre, los hijos de Dios, muchas veces caemos en una triste condición, por lo que sea. Y lo único que nos queda es la misericordia de Dios. Así es. Yo estoy orando por esta hermana y yo le pido que usted ore. Oye, no le voy a decir su nombre porque hay que guardar la ética, la identidad, ¿no? Solo diga, oro Señor por esa hermana que dijo el pastor. Pidamos misericordia, oye, la misericordia de Dios. Así es. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Qué bueno. Hermanos, esto de conocer al Hijo de Dios ayuda, porque uno va tomando confianza en conocer a quien uno ama y a quien nos ama. Una cosa tan linda que uno puede tener la certeza, la confianza, la seguridad de que Él está muy cerca. Él no está lejos. Él está con nosotros. Él lo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy el tema es conozcamos al Hijo de Dios. ¿Lo tiene ahí? La noche de su arresto. La entrega pasada era antes de su arresto. Hoy es la noche de su arresto. Es decir, la noche en que Él fue capturado.
Fue una noche terrible, una noche, hermanos, óigame, hay varias cosas ahí, pero quiero compartirles 5 aspectos de esa triste noche, ¿no? Que uno quisiera de veras derramar una lágrima. Tanto que pasó. No solo porque lo golpearon. Oiga, lo golpearon una vez y otra vez, lo azotaron en esa noche. Sino por otras cosas que quiero que vea. Y yo le llamo la primera parte: noche de tinieblas bajo la potestad de Satanás. Es el primer pensamiento. Repítalo: noche de tinieblas bajo la potestad de Satanás. Fue una noche triste, ¿no? Recuerde que cuando él oraba, les dijo a los discípulos que se sentía muy triste. 2. Noche de traición. Noche de traición en que uno de sus discípulos, de los 12, uno, ¿qué pasó con ese uno? Lo entregó. Qué noche, ¿o no? 3. Noche de milagros, increíble, ¿verdad? Que a pesar de noche de milagros, ¿por qué? Porque Cristo sanó la oreja de Malco, del soldado. Miren qué momento, y Jesús no anduvo ahí con vueltas, ¿verdad? Lo que me han hecho esto, no. No sabemos, no dice la Biblia si la oreja cayó en el suelo y él se la pegó o estaba ya casi desgajada, pero sí sabemos que el espadazo, ¿verdad?, que le dio Pedro, la oreja fue cortada. Yo admiro a mi Cristo, ¿no? Yo le llamo noche de milagro también, a pesar de todas las circunstancias malévolas que habían allí. Número 4, noche que el gallo cantó 2 veces. Noche que el gallo cantó 2 veces, y eso tiene un significado. Y por último, número 5, noche de los testigos falsos. Sabe que esos del concilio, del Sanedrín, eran tan perversos que inmediatamente que ya lo tenían ahí capturado enfrente, dijeron, busquen los testigos. Los testigos falsos. Digámosle al Espíritu Santo que nos abra los ojos, que entendamos, comprendamos lo que costamos, el precio tan alto que se pagó por nuestra libertad, por nuestra redención. Espíritu Divino, enséñanos. Te lo suplico, Espíritu Santo de mi Padre, enséñanos. Abre nuestros ojos del entendimiento. Somos tu pueblo, tu rebaño. Te lo suplico, que tu palabra, mi Señor, nos edifique, nos responsabilice, nos haga reflexionar. En el nombre de Jesús, mi amado, te lo suplico, Padre. Gracias, así sea. Amén. Y decimos todos, amén. Comencemos entonces esa noche de la captura de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, nos lleva a todos, su pueblo, nosotros, a reflexionar, es decir, a pensar, y a pensar profundamente que el costo, oiga, el costo, lo que se pagó, lo que costó nuestra libertad, nuestra redención, eso hay que valorarlo. Pero también es necesario que veamos no solamente la humillación que sufre nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, sino cómo Satán, el enemigo adversario, maquina. Mire todo lo que maquinó. Y ya va a ver por qué le estoy diciendo eso, cómo el enemigo maquinó. Y eso sí es peligroso. Veamos en primer lugar por qué le llamo noche de tinieblas. Vamos a leer la porción. Me gustaría que leyéramos. Todos los evangelistas hablan de esto. Los 4 evangelistas hablan de la captura, del arresto, de la detención de Jesús.
Pero quiero que vea Juan capítulo 18, versículo 1 al 8. Que dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Recuerde que Jesús tomó la Santa Cena, o la última cena, allá en la ciudad, en Jerusalén, en lugar que se le llevaba el aposento alto. Allí fue. Claro, esa tarde, noche fue tremenda. Jesús cenó con ellos, Jesús lavó sus pies y luego Jesús sale con ellos. No sabemos, no sé yo en qué lugar, en ese trayecto, Jesús hizo la gran oración intercesora delante del Padre, pidiendo a favor de sus discípulos. Pero terminada esa oración, ¿qué es lo que está diciendo ahí Juan? En el versículo que leímos ahí en el 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Veamos el siguiente. Y también Judas, mire, este es lo más triste, ¿no? Que Jesús iba para ese huerto, para el monte de los olivos, y ahí iba acompañándole el traidor, ¿no? Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Es como si nosotros fuésemos de aquí de la ciudad capital, subiendo hacia, voy a pensar, hacia los Planes o hacia allá el Boquerón. Porque el Monte de los Olivos estaba un poco elevadito, ¿no? Arriba. Pero luego dice, y también Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, ya Jesús ya había orado 3 veces ahí en el Getsemaní. Ahora Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Que le quede claro que los soldados no eran romanos. Eso lo vamos a ver enseguida, ya cuando Pilato toma acción. No, estos soldados son ¿de quién? Del Sanedrín. Ahí están, ¿no? Pero luego agrega el siguiente versículo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. ¿A quién les dijo? A los soldados del Sanedrín, a los soldados de los sacerdotes. ¿A quién buscáis? Mire qué lindo. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahí estaba. Pero mire la actitud y la acción de Judas. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Ah! Es que la voz de Cristo, hermanos amados, es poder, ¿no? Volvió pues a preguntarle Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, los soldados del Sanedrín, los soldados de los sacerdotes, ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Pero qué les dice Jesús? Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Los 11. Que Judas ya se sabe que andaba en su oficio. Entonces dejad ir a estos, mis amados. Ahí se cierra esta introducción, si se le puede llamar así, de esta captura, de esta detención, de este arresto de nuestro amado. Y yo le decía que lo he dividido en 5 aspectos que le llamo noche de tinieblas, noche de traición, noche de milagro, noche que el gallo cantó 2 veces y noche de los testigos falsos. Veamos por qué en primer lugar noche de tinieblas bajo la potestad de Satanás. ¿Quién dijo eso? Lucas 22, 53 lo dice Jesús. Jesús lo dijo. Esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿A quién se lo dijo?
a los sacerdotes que lo mandaron a capturar. Ahí está la cita. Habiendo estado con vosotros, les dice a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Subraye, es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la presencia satánica. Está hablando de la influencia de Satanás en todos esos hombres perversos, llamados fariseos, escribas, llamado concilio o Sanedrín. Le explico por qué. ¿Sabe por qué? Porque Satán tenía interés de matar a Jesús. Mire qué terrible esto, ¿no? Hay una pregunta ahí, ¿cuál sería el pensamiento satánico? En ese momento, como que si estaba él feliz, lo logré. ¿Por qué? Porque Satán quiso matar a Jesús desde que estaba niño. ¿Se acuerdan que utilizó a Herodes? Lo quiso matar. Y más adelante aparecen siempre por ahí los mismos paisanos judíos que lo quisieron matar en otra vez, que lo quisieron desbarrancarnos. Satán ahora lo logra. Mire, esto es serio, esto es grave, ¿no? ¿Por qué quería matarlo? Porque Satán, él siempre tuvo y tiene su proyecto, oiga, su proyecto de adhesión de miles de personas. Satán no descansará ni descansa, ganando adeptos. Él comenzó su tarea con el engaño a Eva. Él logró que el pecado ingresara en la pareja. Él logró que el pecado pasara a todos los seres humanos. Él ha logrado manipular a los hombres. Él logró que por consecuencia del pecado las enfermedades estuvieran presentes. Él logró que la muerte misma fuera su compañera de viaje en esto. Y él logró que el infierno que se construyó para él, irse no solamente él solo al lago de fuego, sino llevar a millones y millones y millones. En este caso, Jesús, para él siempre fue un estorbo, su adversario. ¿Por qué? Porque Jesús, al morir, pero ahí no termina, y al resucitar, óigame, se acabó a Satán. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo nosotros. Nosotros sin darnos cuenta, mire qué terrible esto, ¿no? Nos manipulaba Satán antes de conocer a Jesús. Nos manipulaba a su antojo. Habíamos caído en la trampa de una serie de situaciones, llámense vicios o lo que se llame. Y le pertenecíamos. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros vivíamos en ese fango del pecado. Entonces, él quería de veras quitar de enfrente a Jesús, matarlo. Y se cumplió lo que dijo allá, cuando dijo el Padre, la simiente que es Cristo, la simiente de Dios, te herirá en la cabeza, se lo dijo al diablo, y tú le herirás en el calcañar. Ambas son heridas, tanto la de la cabeza como la del calcañar. Pero resulta que la herida en el calcañar no es de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Satán dijo, lo herí, lo maté. Oiga,
lo maté. Pero mire qué chasco se llevó, que a los 3 días, a mí me gustaba oír un evangelista pero muy, con mucha gracia. Ponía él a la muerte en un lado como si tenía un teléfono y a Satán al otro lado. Y ponía a Satán preguntándole a la muerte, mira, ¿está ahí? Sí, le decía a la muerte, aquí está, aquí lo tengo, en el sepulcro. Pero luego comienza la muerte a afligirse cuando comienza Cristo a moverse. Oye, se está moviendo. Y cuando Cristo se levanta, oye, se me escapó. Cristo venció la muerte. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Se le acabó a Satán la alegría, ¿verdad? Pero como esto no lo sabía todavía, mire todo lo que hizo. Por eso se le llama la noche de tinieblas, porque Jesús lo acaba de decir ahí, se los dijo. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Satán no. Pero bendito el Altísimo, que el plan de Dios, hermanos, siempre brilló y brilla y brillará por los siglos de los siglos. Pero veamos entonces, hermano amado, la segunda parte. Esa noche terrible, ¿no? Noche de traición, en que uno de sus discípulos, Judas, le entregó. Dice Lucas 22, versículo 48. Judas, ¿qué le dice Cristo a Judas? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, con un beso, el saludo era un beso, ¿no? Entregas al Hijo del Hombre. Mira, hermano, qué doloroso fue esa cosa de tener a un discípulo 3 años y medio en el grupo. Oiga, en el grupo. Reflexione. Y al final, este discípulo lo traiciona, lo vende por dinero. Diga, por dinero. Claro, sabemos nosotros que esto ya estaba predestinado así, ¿no? Judas era el instrumento. Lamentablemente Judas no pudo digerir y entender y tomó una acción, después se arrepiente. Tal vez no es que se arrepiente, no sé qué le pasó y se ahorcó. Hay una palabra, no es arrepentimiento. Entonces, y se ahorcó. Pero yo lo que quiero es que lo apliquemos. Ponga atención que esto es serio para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo que Judas vendiera a Jesús? Vamos. Hágale así. El interés económico. Esto debe llamarnos a la atención. Cuidado con traicionar nuestros principios. Cuidado con traicionar nuestros principios de fe. Cuidado con ser infieles por unos dólares más. Hay historias de gente que por dinero, oiga, por dinero, se vendieron. Y de ahí aquel dicho, ¿verdad? Que por amor al dinero venden sus almas al diablo, ¿no? Qué peligroso, ¿no? El dinero. Y lo dice Pablo, que el dinero es la raíz de todos los males, ¿no? El amor al dinero. Entonces, uno debe pedirle al Señor, porque hay 2 cosas que se parecen pero no son iguales. Uno es, oiga, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Díganlo.
No entiendo lo que están diciendo. Lo negó. Negación. Pero Judas lo traicionó. ¿Con cuál se queda? Con ninguna, dice el hermano. Óyeme, nosotros podemos negar a Cristo por cualquier flaqueza o debilidad, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca traicionarlo. Serle infiel. Negar no es lo mismo que traicionarlo. Porque el que niega tiene la oportunidad de reflexionar y rectificar, ¿no? Pero el que traiciona, se acabó. Qué peligroso, ¿no? Y la traición se puede dar por amor al dinero, ¿no? Mire qué peligroso, por amor al dinero. Es necesario, hermanos, hacer reflexiones. Pero les dije yo que esto de la noche de su arresto nos trae reflexiones. Pero ahí llévese usted pensando, ¿no? No todas las ofertas que le hagan, no todas las ofertas que le hagan de dinero, porque usted no sabe si vienen de Dios. Siempre pregúntele a Dios, mira Señor, ¿y esto viene de ti o de dónde viene? Yo no te quiero negar ni tampoco te quiero traicionar. Pero pasemos a la tercera parte. Noche de milagro. ¿Qué pasó? En eso de que lo capturan, que lo arrestan, los discípulos se corren, pero hay uno que reacciona. ¿Quién fue? Pedro. Pedro reacciona con su espada. Sacó su espada y se enfrenta a uno de los soldados, que dice la Biblia que se llamaba Malco, dice Juan. Y ese soldado, que no era soldado romano, era allí, del concilio. ¿Qué pasó? ¿Usted cree, y todo lo hemos dicho, que Pedro quería cortarle la oreja? No. Pedro le iba a volar la nuca, ¿no? Esa era la intención. No lo culpemos a Pedro, porque amaba, pero amaba tanto a su maestro, que se estaba fajando de esa manera. Claro, Jesús le dijo, guárdala. Y yo pienso, no lo dice la Biblia, que si la oreja cayó, Jesús la recogió y se la pegó. Y si le estaba ya colgando, pues Jesús siempre se la pegó. ¿Cómo se llama eso? Milagro. Y mire, pero ni esto lo hizo reaccionar, ¿verdad? Y desistir, ¿no? Pero una cosa veo a mi Jesús, Él no es algo así como vengativo. Analícelo. En otros, lo que me están haciendo, me capturan como cualquier delincuente y vienen con palos y armas. ¡Ah! Mejor te hubieran volado la nuca. No. ¡No! ¿Qué dices, mi amado? Le pegó la oreja. ¿Admiramos a Cristo? Qué bueno, no lo sabemos en la historia, sería bueno investigarlo. Si este muchacho se convirtió después. Porque muchos de esos hombres, por ejemplo el centurión, se convirtió después. Pero verdad que nos deja una reflexión a nosotros. ¿Usted estaría dispuesta a hacerle un bien a alguien que le está haciendo un mal? Piénselo. ¿Le haría usted un favor, un bien, bueno a alguien que de veras lo ha tratado mal, le ha hecho un daño? Ahí váyase reflexionando, oye. Piénselo. Mi Jesús es mi Jesús, mi amado. Pero vamos a los 4. 4. Noche que el gallo cantó 2 veces. Sinceramente no me he puesto en cuidado cuántas veces cantan los gallos, ¿no? Pero Jesús le dijo allí, vamos a ver eso, ¿dónde está? En Marcos 14:72. Marcos 14:72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué pasaba con Pedro? Lloraba. Otro evangelista dice, lloraba amargamente. Mire, a Pedro no hay que tirarle piedras, hombre, siempre lo han hecho pedazos al pobre viejito, ¿no? O a saber cuántos años tenía, porque ella era el más veterano. No, hombre, es admirable, hombre. No crea, es admirable. Porque después, como quien dice, como diría un muchacho de la calle, Señor, y llorando, la regué. Qué tremendo, ¿no? Óigame, llorando. Pero la lección para nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Habremos negado a Cristo una vez? ¿Otra vez? ¿Y otra vez? ¿Cuántas veces le negó a Pedro? 3 veces. Óigame, pónganme atención, que esto está serio. ¿Habremos negado a Jesús una vez? 2 veces? 3 veces? Porque no se necesita decirle a la gente, yo no soy cristiano. Porque podemos pensar que eso es negar a Jesús. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿acaso no podría ser en alguna acción que a el Señor no le parece, no le gusta, no está de acuerdo? Y lo hicimos una vez, y otra vez, y otra vez. Ojo. Pero aquí está lo lindo. Jesús le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y fíjense que el gallo cantó una vez. Qué feo canté. Pero óigame, lo que me gusta es que Pedro se enteró cuando cantó la segunda vez. Denme en el mensaje, ¿de qué habla eso? Dígamelo. Aplíquelo. Que Dios, Jesús, mi Cristo, siempre va a ponerte un gallo que te avise. Tal vez no va a ser un gallo ni de apellido Gallo, hay un apellido así, Gallo. Tal vez no va a ser un gallo así, una persona. ¡Una persona! A lo mejor oíste el mensaje de esa persona. Lo oíste y no lo oíste. Pero Dios siempre se anticipa. Te va a mandar otro mensajero, aunque sea el mismo. Te va a avisar otra vez. Te va a decir, me has negado. Y cuando ese mensaje suene por la radio, por la TV, o sea así en un culto, Dios te está hablando. Y qué bueno si actuaríamos como Pedro, que lloró su pecado, lloró amargamente. ¿Verdad que es tremendo? Sí, es noche de arrepentirse. Esa noche fue de arrepentimiento. Terminemos, hermano, porque el tiempo se nos terminó. Noche de los testigos falsos. Dice Mateo 26, 59 al 62, que cuando ya Cristo estaba capturado y se lo llevaron allá estos señorones, sacerdotes, Anás, Caifás y todo su concilio, inmediatamente, muévanse. Hay que buscar los testigos falsos. ¿Qué dice allí? Vamos todos. ¿Qué dice allí? Y los principales sacerdotes, príncipes, principales, los de arriba, los de la cabeza, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos lo que querían era matarlo. Y para matarlo necesitaban justificar. Y para justificar necesitaban testigos falsos. Así es que búsquense los testigos, todos. Siga leyendo qué dice ahí la Escritura. Y no lo hallaron. No hallaban los testigos, aunque muchos testigos falsos se presentaban para el fin, pero al fin
vinieron 2 testigos falsos. Óigame, vinieron 2 testigos falsos. Siga leyendo. Estos dijeron, mire lo que estaban argumentando. Refiriéndose a Jesús, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ajá. ¿Qué dijeron entonces estos señorones fariseos? Sigue allí. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti. Y siguió allí el argumento. Mis amados, este es lo más triste y diríamos lo más cruel. Buscaron tener un argumento, según ellos, válido, con testigos. Oiga, hoy se ha fijado que en los juzgados hablan de testigos. Dicen, evidencias. Bueno, las pruebas, ¿verdad? Ellos querían pruebas en ese momento con testigos. Y como la ley decía que con 2 o 3 bastaba. Mis amados, así lo entregaron a la muerte, ¿no? Porque cuando se lo llevan Pilato ya al día siguiente, porque eso fue toda una noche, por eso se llama la noche tenebrosa. Al día siguiente se lo mandaron a Pilato, ya era un juicio propiamente con las autoridades romanas, eso lo veremos enseguida. Pero hoy quiero que reflexione, mire cuánto para matar a Jesús. Óigame, hay un costo enorme, grande, nuestra redención, nuestra libertad. ¿Cuánto costamos? Y si hubiéramos andado nosotros ahí cerquita como Pedro para ver todo lo que ocurrió, quizás no soportamos de tristeza, de llanto. Pensemos, esto es historia, esto ya ocurrió. Ya mi Cristo está en el cielo, en gloria. Pero aprendemos que nuestra libertad, ya no estamos esclavizados, encadenados. Satán no tiene derecho sobre nosotros. El pecado fue borrado. Hoy somos libres. Pero se pagó un precio muy alto. Yo solo quiero que le pidamos al Señor, ayúdanos a no negarte. Cuanto más, guárdanos a traicionarte. Ayúdanos, mi Señor. Quiero que oremos. Oye, oremos. La oración permanente todos los días nos hará vencedores. Porque quien está interesado en que nosotros salgamos mal es el adversario. Él procurará todo, hará lo imposible para que nosotros fallemos. Qué peligroso. Por eso les digo, amemos a Jesús. Dígale al Espíritu Santo, lléname en ese amor a mi Cristo. Porque cuanto más lo amemos, procuraremos ser fieles. La esposa y el esposo viven por 2 razones. Porque se aman y porque son fieles. ¿Y por qué le es fiel usted a esa mujer? Porque la amo. ¿Y usted por qué le es fiel a ese hombre, a ese marido? Porque lo amo. La fidelidad tiene un asidero, tiene un fundamento, el amor. Amemos a quien nos amó primero. Levante sus manos, dígale, mi Jesús. Mi Jesús, dígale. Yo quiero amarte siempre con toda la fuerza. Oh Espíritu Divino, Espíritu de Dios. Acércame a Jesús. Ayúdame a amarlo y a serle fiel. Oh Espíritu Divino, Espíritu de Dios. Mi amado Cristo, queremos amarte siempre. Amarte siempre para hacerte fieles. Oh mi amado Jesús. Oh mi amado Jesús.
cuánto sufriste, cuán caros somos. Qué noche más trágica, qué captura más terrible. Los golpes, la humillación, todo lo que sufriste por nuestra causa. Oh, mi Padre, gracias. Mi Padre eterno, gracias. Porque después de ese sacrificio nos diste a mi amado vivo, con un cuerpo resucitado, y que ahora está en el cielo para honrarnos a nosotros como hijos. Y por eso queremos amarlo siempre, mi Señor. Gracias. Pido por los que se han alejado. Suplico a Dios por usted que se ha alejado, que no ha valorado el costo, el sacrificio que Jesús hizo por usted y se ha alejado, se ha enfriado, se ha apartado. Regrese, hombre. Vuélvase. Mire el ejemplo de Pedro. Sí falló, pero lloró amargamente y después fue premiado. Vuélvase al Señor Jesús. Él nos amó y nos ama. Quiero que oremos por los que estén enfermos. Padre, oro por los enfermos, donde se encuentren, mi Señor. Los enfermos donde se encuentren, en el hospital, en sus casas, te suplico, Padre mío, que tu Espíritu Santo los toque, y en tu nombre, Jesús, se levantan de esas camas, porque para esto apareciste, mi Jesús, para darnos salvación, redención y sanidad de nuestros cuerpos. Por tu gran misericordia, por tu gran amor, te lo pedimos, te lo suplico. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Así sea. Amén. Y este pueblo dice, amén. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena.